Sí, claro. No. Buenas. No. Buenas. Buenas. Entonces, como decíamos. Entonces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este último programa del año de Vértice, de debates. Queremos agradecer especialmente al canal de Vértice, que ha crecido un montón. Y bueno, también a nuestro compañero Emiliano, que ha estado detrás de cámaras desde los comienzos, allá por abril. Particularmente, bueno, Enzo, ¿algo para agregar? Después te va la punta, ahora no nos vemos. Perdimos algún cayó. No, la verdad que, por supuesto, compartir los agradecimientos. Sí. Es un espacio que surgió también como forma de que Como los jóvenes. capricho. Sí, bueno, Capricho, sí, sí. y sí. esa motivación de que los jóvenes puedan expresarse, distintos partidos, distintas ideologías, tener un punto también donde podamos discutir y debatir entre nosotros, que ha surgido relaciones muy lindas y también ideas muy importantes que para después que del debate del programa que siguen pensando y seguimos charlando. Entonces eso me parece que está muy bueno y que hemos logrado que se afiance en estos programas. Entonces, muy contento de cerrar este ciclo de este año. Sí. A mí me emociona mucho porque pudimos generar este espacio de debates para jóvenes, para que tengan su voz más en plena campaña, donde bueno, veíamos que los jóvenes estaban silenciados, si se quiere, por no tener oportunidades de intercambio y demás. Estuvo increíble, la experiencia es inolvidable, hemos conocido así a un montón de compañeros de todos los partidos políticos y este intercambio está muy de más porque enriquece la democracia y la afianza más en las nuevas generaciones. Así que no me voy a explayar mucho. Nos quedamos con la espinita de que venga un joven del Partido Independiente, ¿no? Si es que había, ¿no? Porque no encontramos, pero bueno. No encontramos, pero seguro hay. No seas malo, seguro hay. No sé, no podemos ubicarlo si es que hubo, pero está. Sí, bueno, El único que faltó. Muy contenta, agradecerles a ustedes también por estar aquí hoy presentes. Ya comenzamos entonces con las presentaciones. Aquí tenemos a Alejandro Ferreira, que ya ha venido con nosotros, lo pueden ver en programas anteriores. Licenciado en Relaciones Internacionales, profesor también. Quizás para quienes ven por primera vez este programa, que nos cuentes un poco de ti. Bueno, primero deberían ver el programa anterior, donde estuvimos hablando sobre otros temas. Ya sos casi locatario. Es que soy una especie de columnista disidente, por así decirlo. Bueno, me presento, Alejandro Ferreira, soy licenciado en Relaciones Internacionales, profesor adscripto en Derecho Internacional Público, y bueno, eso. También tengo un cargo en Ceremonial y Protocolo en la Dirección General de Educación Técnico Profesional IUTO, entre otras actividades. Y como siempre, muy agradecido por la invitación. Gracias a ti, Ale. Y bueno, la punta esta vez es de las mujeres. Tenemos a Ailén Fernández, que me la recomendó Nerena Bárcena y Lucas Berrospe, que ya estuvieron por aquí, Rodríguez Berrospe. Que, oh casualidad, es licenciada en Relaciones Internacionales también. Estoy muy contenta porque esta mesa va a dar mucho que hablar. Integrante también de la 95. ¿Cómo estás? Estoy contenta, agradecida también por ustedes, por la oportunidad, felicitarlos por el camino recorrido todo este año. ¿Cuántos programas hicieron? ¿Llevan la cuenta? 20 y pico. Sí, ¿no? Un montón. No es fácil. En plena campaña electoral, la verdad, llevar adelante un proyecto así lleva un laburo tremendo y además cuando involucra a gente que está metida en esta campaña electoral, que te cancelan, que te mueven para adelante, para atrás. No debe haber sido fácil, así que felicitaciones y gracias de nuevo. No, gracias a ti. Muchas gracias. Agradecemos a todos los que han pasado por esta mesa. Estoy muy nostálgica hoy, chicos, no sé qué me pasa. Es el día. Es el espíritu navideño, Chincon Bell, no entiendo nada, en fin. Diciembre, chicos, llegó diciembre, último programa, y nada más ni nada menos que vamos a hablar en primera instancia sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Estuvimos hablando antes de comenzar con este intercambio. ¿Te animás a una breve presentación, Ale? Me animo, aunque no hay coca cero, pero me animo igual. Si uno analiza el acuerdo o desde el punto de vista de las relaciones internacionales, lo puede abordar como en tres grandes ejes. Desde la perspectiva técnico-jurídica, es decir, como un tratado de derecho internacional, desde las aristas propias de la política internacional y también desde la economía política internacional.
Sin dudas, el aspecto más rico es el de la parte técnico-jurídica. ¿Por qué? Estamos en un contexto donde tenemos un organismo internacional supranacional, es decir, donde la Unión Europea tiene competencias privativas, negociales, es decir, que hay aspectos que no los negocian los estados, sino que los negocian directamente los órganos de la Unión Europea, y un organismo intergubernamental. Bien. Es decir, un organismo en el cual el Mercosur no es quien negocia, sino que son los estados del Mercosur. En segundo lugar, este es un acuerdo de los que la Unión Europea denomina acuerdos mixtos, que no son los más comunes, pero tampoco los menos habituales. Para la audiencia, ¿qué significa un acuerdo mixto? El acuerdo tiene 3 partes: la cláusula comercial, la cláusula de cooperación y la cláusula política. Según las normas de la Unión Europea, sobre todo desde la ratificación del Tratado de Lisboa, la política comercial es llevada adelante por los órganos de la Unión Europea. Es decir, que la pata comercial no la negocian los estados, la negocia directamente la Comisión Europea y la termina aprobando el Parlamento Europeo. Que pasa entonces Comisión Europea, que bueno, estuvo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aquí presente, bueno, hace 2 semanas, una presencia histórica. Muy histórica. Sí, sí, sí. Pero luego tenemos el Consejo Europeo para posteriormente el Parlamento Europeo, ¿es así? Exacto. Eso para la parte comercial. Y luego viene la parte de cooperación y la parte política, que está sujeta sí, a la aprobación de todos los estados de la Unión. Si uno piensa qué es lo más difícil de aprobar, sí, sin perjuicio de que muchos dicen que la parte más difícil es la de cooperación y la parte política, en realidad esa no es difícil, esa es larga. O sea, ¿Larga por qué? porque a esa sí tiene que pasar por todos los parlamentos de los estados de la Unión. Son 27. Entonces. Exacto, entonces Perfecto. esa es la parte larga. Y no es difícil, en realidad no obliga en términos sustantivos a los estados nacionales. Pero ¿qué pasa? La van a utilizar como instrumento de presión para las cláusulas comerciales que no les gusten, por ejemplo, a Austria, a Bélgica, pero sobre todo a Francia e Italia. Bueno, pero sin perjuicio entonces de la parte de cooperación y política, la parte comercial sí se aprobaría, sería como que la más rápida, digamos, en cuestión de tiempo. Sí, o sea, sí y no. En primer lugar, hay que destacar es que esta parte, que es la aprobación del acuerdo técnico, o sea, nosotros nos regimos por el derecho de los tratados, lo que se hizo fue decir, bueno, este es el documento de la Unión Europea, es el documento que la Unión Europea y el Mercosur combinan en llevar adelante. O sea, simplemente llegaron al punto de tener el documento. Para que el documento tenga aplicación, tiene que pasar por estos mecanismos. Es un documento mucho más soft que el del 2019. Es decir, las cláusulas ambientales se rebajaron, las cláusulas de propiedad intelectual, la de compras de los estados se rebajaron. Es decir, el convenio del 2019 era mucho más severo en temas ambientales, y el convenio ahora simplemente dice que los estados tienen que cumplir el convenio de París. Bien, en 2019 te tiro la pelota a ti, Ailén. ¿Estuvo ahí en conflicto también el tema del Pacto Verde? Sí, a ver, para mí el tema de lo medioambiental fue de parte europea una suerte de proteccionismo verde. Yo realmente no creo que Europa estuviera genuinamente preocupada por cómo se producía en América Latina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el agro. La misma Europa es la que invierte, por ejemplo, en un PM acá que nos contamina los ecosistemas, que nos mata la fauna marina. Realmente me parecía un doble discurso importante en su momento cuando Macron se paraba de punta y decía que si no se cumplían determinados estándares medioambientales no se podía firmar el acuerdo. Yo creo que estudiar la protección medioambiental del 2019 o la de ahora, Macron iba a generar trabas igual a que se firmara el acuerdo porque sus intereses son económicos ahí, no son medioambientales. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué salió este tema? No, bueno, estamos Igual. hablando, sí, del Pacto Verde, de que se trancó en 2019, pero se retomó en 2023 Sí. y fue un éxito, bueno, el cierre de las negociaciones. ¿Qué opinión te merece?
una Sí. primera impresión. Es las negociaciones de ahora, del 2024. Sí, 2024. Bueno, a ver, creo que es una buena noticia, que es una oportunidad muy importante para América Latina y para Europa, para el Mercosur en particular, no solo para toda América Latina. Para el Mercosur, sobre todo desde el punto de vista económico, y para la Unión Europea desde el punto de vista político. Yo creo que con este acuerdo de la Unión Europea consolida esta lucha que está teniendo en contra de la tendencia antiglobalista que se viene dando, y tiene un valor súper importante, porque la Unión Europea entiende, por ejemplo, los tratados comerciales como una suerte de mecanismo para frenar esta crisis multifacética del orden internacional que se está dando, de extremas derechas que emergen y que son nacionalistas, de guerras, de un Trump que ahora es reelecto y que probablemente vuelva con las políticas proteccionistas que tenía en su primer mandato. Entonces, la Unión Europea creo que políticamente ha tomado la decisión de seguir adelante con este acuerdo de cerrar las negociaciones porque le es relevante y porque le ayuda también en avanzar en esto que busca desde hace ya años de su mayor autonomía estratégica. Bien, te agrego la palabra geopolítica, entonces, es un factor fundamental, porque en realidad el Mercosur para la Unión Europea no es tan importante. Creo que representa un 1% de comercio. Para nosotros, sin embargo, sí. No sé ahora cómo es en nuestras exportaciones, 2023. Bueno, para Uruguay nomás, la Unión Europea está en tercer lugar. Para las exportaciones para 2023. Entonces sí, para nosotros es más un factor comercial, económico, y para ellos más geopolítico. Total. Por el contexto también, bueno, porque se encuentra expectante entre la guerra geopolítica entre China y Estados Unidos. Entonces creo que generar un mercado comercial de 800 millones de personas. Es una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, si no la más. Sí. ¿No? Es un TLC que estuvo en boca también, toda esta cuestión de TLC sí, TLC no, que no son importantes, que pasaron de moda, fundamental para el desarrollo económico. Le tiro la pelota a Enzo, que está escribiendo entusiasmado. Sí, no, la verdad, primero, obviamente lo celebro, todos los acuerdos donde hayan apertura del mercado y la economía crezca, me parece que son fundamentales solamente para los estados, sino para el nivel internacional, me parece excelente. Sin embargo, me gustaría hacer algunos datos de color, por lo menos. En el caso de Trump, no las políticas proteccionistas que han sido como muy en boga en los medios de comunicación. Sin embargo, si nos vemos en el índice de libertad económica, Estados Unidos no hubo variación en su puesto. Entonces, si bien hubieron algunas políticas proteccionistas, también hubo apertura de mercado, por lo tanto no varió en el índice, sino estaría por debajo, cerrándose un poco el comercio internacional, que no fue lo que pasó. Muchas veces lo que se dice de las políticas proteccionistas fueron por la guerra esa fría, por así decirlo, que tuvo con China, pero en realidad fueron algunas medidas muy puntuales. No creo que las políticas económicas de Trump a la luz del futuro vayan a hacer cerrarse, No, pero el sino discurso abrirse. de él y el discurso para con el El Unión discurso, Europea, sin duda. simbólicamente a ellos les pesa un montón. También el discurso que tuvo con los inmigrantes, después tampoco lo llevó tan a cabo No, ni hablar, Pero es un discurso fuerte. Es un líder que Concuerdo. promueve esas ideas y que la Concuerdo, Unión sí. Europea había amenazado en ese sentido Es cierto. los valores occidentales que promovieron desde el fin de la Guerra Fría. También es verdad que la Unión Europea ha sido un poco más laxo con los valores occidentales en tomar postura, ¿no? Pero nada, después con esto me parece que hay algunas cosas que me parece buenas para destacar. Por ejemplo, yo obviamente estoy a favor de que se amplíe el mercado, ¿no? Pero hay que ver a quiénes le beneficia esto, ¿no? O sea, hoy hablamos, por ejemplo, en las agroexportaciones. Nosotros en Uruguay tenemos una cantidad de gente que cultiva, que pertenece al sector agrícola, ganadero. Sin embargo, muchos de ellos no se ven posibilitados a entrar en este círculo de las exportaciones del agro. ¿Por qué? Porque para entrar necesitas estar en el gremio, ¿no?, del agro, del cual ellos mismos hacen una determinación de quiénes son los que permiten exportar y quiénes no. Entonces, este acuerdo también, por más de que obviamente es beneficioso, habría que pensar algo que sea por lo menos accesorio a todas esas personas que no tienen quizás el gran tamaño de exportaciones que sí pueden proveer los mayores agricultores y agrónomos de este país con la Unión Europea, pero sí que puedan entrar en el mercado y que pueda haber por lo menos competencia, porque Uruguay tiene gran calidad de carne, ¿no? y también de cultivos que se puede hacer beneficio, pero sin embargo siempre son los mismos los que pueden hacer las exportaciones. Por lo tanto, sí es verdad que hay libre comercio con un tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, pero no se hace la competencia abierta realmente con todos los integrantes del mercado. Y después, en general,
Yo digo justo esto porque sé que en el agro pasa muchísimo, ¿no? Que los exportadores son muy cerrados, no son abiertos a todos los que tienen campo. Pero en realidad es en general, las posibilidades económicas me parece que estaría bueno que realmente haya una apertura en serio y que esto sea como un puntapié inicial para decir que empiece a haber una competencia real y que puedan entrar al mercado gente que está posibilitada, pero no tiene quizás las grandes cantidades o las grandes magnitudes que sí tienen otros Pasa que que eso pueden tiene que ser exportar. más de política nacional quizás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero son los ¿Que el Estado intervenga? No, al Es revés. que está hablando un poco de las cosas de capitalismo, me Muy escucha un montón lo que está estatista. diciendo el compañero. Me estoy asustando, Enzo. No, al revés, al revés. Yo realmente soy capitalista y entiendo la economía más quizás austríaca, pero muchas veces se sienta como los defensores del capitalismo aquellos que quieren defender a quienes tienen la cuna o centran la riqueza, ¿no? Y en realidad no es así. Los que defendemos el mercado realmente, abrimos el mercado al 100% y que dejamos que todos los que intervengan, pero no de parte del Estado, sino de privados, tengan la posibilidad de participar en el mercado. Entonces yo creo que hoy en día sí hay una intervención del Estado de decir estos pueden exportar y estos no. Y se sienta en la mesa con las personas que sí pueden exportar para negociar qué cantidad y a qué valor van a exportar. Un segundo. Pero le estoy dando contestar a los dos. Entonces voy es como por parte. Eso estamos. No lo noté, pero igual me lo acuerdo. Con respecto a lo primero que tú dijiste de la parte ambiental, coincido de que no hubo una interés real. O sea, lo que está jugando en Francia es el lobby de los terratenientes de la leche, la carne y el queso. O sea, Uruguay, por ejemplo, participa en el 0,9%, perdón, el Mercosur, no Uruguay, participa en el 0,9% de las exportaciones, perdón, del comercio con Francia. O sea, es ultramarginal. O sea, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la Unión Europea criticando los estándares técnicos y fitosanitarios del Mercosur. Entiendo que en Brasil sí, Brasil, por ejemplo, no tiene ni siquiera trazabilidad. Argentina es muy difícil, Uruguay sí. Nosotros sabemos cuántas vaquitas hay, cuántas ovejitas hay. No solamente trazabilidad, también certificado de calidad, certificados sanitarios. Entramos a Israel con carne kosher, o sea, entramos a los mercados más exigentes. Con respecto a la parte de política internacional, Europa recién se está dando cuenta que las relaciones internacionales no pasan ni por Bruselas, ni por Londres, ni por París, y recién ahora está volviendo al mundo. Es decir, la Unión Europea ha visto expectante los conflictos en Medio Oriente, los conflictos en el Mar de China, los conflictos en Ucrania, lo está viendo expectantes, y ahora obviamente tiene que salir un poco al ataque. La parte de Donald Trump, creo que si bien no alteró el índice de libertad económica, bueno, si uno lee los comunicados de la Casa Blanca, donde establece básicamente que hay que destruir la economía china, eso no es liberalismo, eso es nacionalismo imperial del siglo XIX. De acuerdo, es un discurso, no es lo que se hizo en la práctica, ¿no? Bueno, pero, pero los impuestos al acero son clave ejemplo. Sí, sí. Y después la reducción unilateral argentina, porque se llevaba bien, eso no es capitalismo, ese es el viejo mercantilismo. Y con el último tema de a quienes exportamos, a quienes no, cuando uno hace ejercicio del poder negocial, es decir, el poder negocial es la capacidad de contratar en las condiciones que te permite la OMC, el marco constitucional y los aspectos fácticos de política o economía. No hay que pensar en los sectores productivos actuales. Si bien se va a producir una desviación del comercio, es decir, una pequeña desviación, porque por ejemplo es el precio del lomo, el kilo que puede estar capaz 25, 26 euros, capaz que va a bajar a 16, y eso puede presionar un poco. Hay que verlo en perspectiva. Yo quiero que los autos alemanes tengan cueros uruguayos, por ejemplo. Que ese es un mercado emergente que ahora es imposible de visualizar por las barreras arancelarias, pero capaz que en 2 o 3 años no solo apuntemos a la desviación del comercio, apuntemos a la creación del comercio. Es decir, que Uruguay se pueda adscribir a cadenas de valor o a sistemas de complementariedad industrial, sobre todo con Brasil, Pero Uruguay, y la Unión Europea. ¿quiénes son los que participan de esos acuerdos de Uruguay? Y el sector privado, ¿Quién es específicamente del sector privado? lo que tiene las condiciones de producir. No es verdad. ¿Por qué? Porque son determinados quiénes son. Son los que vienen participando de hace años porque pertenecen al lobby en el cual negocian con el Estado, que son las mismas personas. Porque las personas que tienen las capacidades muchas veces pueden negociar unilateralmente con privados, pero el Estado no nos permite.
Porque como representan a Uruguay tienen que pertenecer Sí, sí, al, claro. al gremio agrario para que ahí puedan representar a Uruguay y puedan establecer aranceles. Pero eso es por la, eso es no por la son, defensa. no son los privados, no son los Sí, privados pero eso es por un capacitados. tema estratégico y está perfecto. Y te digo por qué. Porque Uruguay vende. Puede estar marca perfecto o país. no, pero no podés entonces criticar a Trump porque utiliza medida proteccionista y acá defender porque se utilizan en Uruguay. No es una medida proteccionista, es una medida estratégica de defensa de la marca país. Proteccionista, pero con otro nombre, está bien. No, no es Te lo proteccionista. llevo, te lo llevo, pero. Es defender la marca país, Uruguay natural. Es decir, pero cualquier país serio, marca España, Perfecto. Francia. Pero defender el país se llama nacionalismo, lo único No, que no decir está con Trump. defendiendo. No, espera, un segundito. Defender Está el país, defendiendo. yo creo que es estar a favor del desarrollo económico, que es lo que va a repercutir en los hogares. Y a favor de que lo que ¿Quién dijo que va a importemos haber tenga mayor criterios desarrollo económico técnicos. con menos personas para exportar que con más? Estaba con eso, cierro. O sea que estás totalmente en contra o... 100% a favor, pero me parece que con esto no alcanza. Me parece que habría que aspirar a más y veo que muchas personas dicen, con esto ya estamos. ¿Y a qué deberíamos No. aspirar? No lo digo en esta mesa, no lo ¿Pero digo en esta quién mesa. lo dice? No lo digo en esta mesa. Bien. No, veo la sensación como decir, llegamos. Y yo creo que No, yo no veo que nadie diga llegamos. Esto es la un punto de puerta. partida. Tiene que comenzar en algún lugar. Por supuesto. Dar un Por eso- paso, un primer paso. Y creo Por que eso eso- es fundamental para luego seguir avanzando. Por eso estoy ya pensando en un segundo y un tercer paso. ¿Y cuál sería el segundo y tercer paso de Enzo? Bueno, justamente esto, a mí me parece que ya si se logra hacer este tratado con la Unión Europea, que me parece fantástico, fue lo primero que dije, habría que abrir puertas para quienes pueden llegar a negociar con la Unión Europea. Que no sean siempre lo mismo de Uruguay y Argentina. Ah, pero eso es cual creo que lo tomo. Eso es una instrumentación interna, Pero eso por creo supuesto. que de política se pública. Se desvía un poco de la temática que es el beneficio general. Me parece que va a ser abismal para, bueno, el neto de la economía uruguaya. Va a ser buena. Va a ser muy bueno. Sí, sí. Estaba mirando acá un dato. Para Uruguay, este acuerdo aumentaría la capacidad exportadora aproximadamente a que el 70% de los aranceles de la Unión Europea sean eliminados de manera inmediata. Sí. Bueno, tremendo. tenemos nomás el tema de las cuotas Hilton. Nosotros importamos carne, lana, arroz, son nuestros productos principales. Y un claro ejemplo es la cuota Hilton, que las cuotas en realidad se establecen como una limitación, digamos. Nosotros, no sé, creo que tenemos 5.600 toneladas que podemos exportar a la Unión Europea. Y en este caso se eliminaría. ¿Cómo es esa cuestión? Hay un tema que tenemos que tener en cuenta y es, vuelvo a lo mismo, la capacidad de negociar, o sea, ¿con qué base jurídica yo voy a negociar al extranjero? Uruguay no es un país pobre desde la perspectiva del Banco Mundial, desde la perspectiva de Naciones Unidas, del PNUD, estamos es calificados, decir, sí, estamos calificados como renta alta. Sí. Eso te deja por fuera de los mecanismos discrecionales que permite la OMC, que en su momento Uruguay los tuvo, de, bueno, te eliminamos los aranceles para esto, bueno, te permitimos una cuota de exportación. Es decir, uno tiene que ser consciente de cuáles son las bases negociables del Estado uruguayo. Nos guste o no nos guste, somos un país de renta alta para los criterios jurídicos internacionales y los únicos instrumentos que tenemos actualmente son los tratados de libre comercio. Y lo digo porque estuve escuchando que se ha dicho, bueno, que los TLC estaban pasados de moda. La moda es una medida estadística que dice que ese elemento es el más representativo de toda la muestra. Por lo menos a nivel estadístico yo lo entiendo así, y más bien de un economista tan brillante. Creo que Uruguay no tiene otra alternativa para establecer mecanismos de acceso preferencial al comercio. En realidad TLC es un nombre popular, o sea, el instrumento es un mecanismo de acceso preferencial al comercio adscrito en los artículos 24 de los acuerdos del GATT-UMC. Entonces, en ese contexto no tenemos muchas alternativas. Bien. Y ojalá que después venga el TLC con China, el TLC con quien se descuide. Yo creo que hay Desde alternativas, Angola a Mongolia. Pero estoy de acuerdo que es el primer paso. Sí, Que claro. Antes de esto, no, o sea, no hay otras alternativas antes de esto. O sea, me parece que este logro ya me parece muy bueno. Pero hay alternativas una vez ya cumplido esto. Que de acá para adelante se pueden pensar nuevas cosas. No suplantando esto, ¿No? sino agregándole, Bien. siendo cuestiones accesorias. Igual hay un factor de complejidad en el medio. Y es lo que a mí, desde el punto de vista de la construcción de la política exterior, me preocupa del próximo gobierno, incluso de este, y es que Uruguay pueda abandonar, cosa que sería lo peor que podría hacer, su defensa a ultranza de la flexibilización del Mercosur. No creo.
Es un reclamo que viene desde hace 15 años, que lo han hecho desde el Frente Amplio hasta Sí, la sí. coalición multicolor. O sea, empezó desde de Jorge Valle hasta ahora, pero ¿qué pasa? Si no seguimos en la tesitura de defender la flexibilización, no va a poder venir el acuerdo con China. Yo quiero un tratado de libre comercio con Angola, con Nigeria, con Egipto, con Turquía, con Rusia. Sí, sí, completamente. Pero sí, yo creo que va a seguir esa discusión porque ahora tenemos a Milei, que se va a encargar de defender la flexibilización del Mercosur y bueno, seguir adelante y dando lucha contra un Él Lula. habla de cuestiones interesantes, como una apertura unilateral del comercio, ¿no? Creo que acá se toca muy poco. Es que yo cito a Jorge Valle. Disculpa, yo ya le dije a Ailén que tengo que dar la espalda porque no... Es terrible lo que estás haciendo, la verdad. Primero es en el programa y Te rías la espalda. dándome la Terrible, espalda. sí. Es muy lindo. Está celoso porque no quedó en la punta. Sí, porque ese era su lugar en el mundo. Todo está perdonado. Ya lo Disculpame, pero... Este, se me complica. pero bueno, sí, tenemos a un Milei ahí presente. interesante cómo cambió el discurso Milei a una vez que asumió la presidencia. Se volvió pro-China. Pero el año pasado Milei estaba diciendo que había que eliminar el Mercosur porque le hacía favores a los amigos del poder, a los empresarios, no sé qué. Y ahora cuando asumió la presidencia pro tempore dijo Argentina no se va a ir del Mercosur, Argentina va a trabajar porque el Mercosur se flexibilice. Bien. Eso está muy bueno también porque politizar el comercio exterior, la política exterior más que nada, no lleva a buen puerto. Dependiendo, entendamos por política. Claro. Política en Es términos generales, sí, pero es política, Política pero ideológica. pero es política de Estado. Es decir, yo qué sé, como decía la compañera, la política de flexibilización la inicia Jorge Valle y Paraguay. El Frente Amplio no la mueve un ápice. La coalición multicolor, la coalición republicana, tampoco la mueve mucho. Ahora hubo unas declaraciones quizás que van a ser matizadas. ¿Cómo que no la movieron? Hubo en realidad declaraciones cada vez que podían los presidentes de Uruguay en las cumbres de jefe de Estado. Por ejemplo, decían que había que flexibilizar el Mercosur. Como Uruguay no tenemos mucho más poder que ese. Esa es la realidad. Somos un país así, al lado de dos gigantes. Nosotros somos tomadores de decisiones ya dadas. No, eso es obviamente. Y creo que inclusive ser furgón de cola de Brasil es la mejor decisión estratégica que tenemos dentro del Mercosur. Y lo hemos sido históricamente, no nos queda mucha otra opción, pero sí. Con armas o sin armas, desde el Barón de Maguá hasta ahora, no nos queda mucha alternativa. Yo creo que sí, Sí. jugamos un factor fundamental en la dinámica Mercosur. Porque Mercosur, Polémico, a ver. Argentina, Brasil, pero Uruguay siempre está articulando. Sí, ni hablar. Entonces, Yo creo que Uruguay siempre está articulando. Es el El rol, articulador sí. del Mercosur, ¿no? El rol es ese, me parece. Entonces, el consenso lo consiguió Lula. No. El consenso como mecanismo jurídico en el Mercosur lo consiguió Luis Alberto Lacalle Herrera. Me tendría que parar para mencionarlo. Históricamente. Y ok. hay una anécdota muy graciosa que estaban en una mesa de negociaciones y cuando querían aprobar los votos por mayoría, Lacalle y Sergio Abreu se levantan y dicen, nos vamos del Mercosur. Porque ¿qué pasa? El consenso es un derecho a veto no escrito y que en realidad le permite a Uruguay y Paraguay tomar algunas decisiones. Y con respecto a la parte del Uruguay como articulador, creo que es fundamental. O sea, la gente en general no conoce. Uruguay es, los diplomáticos uruguayos, somos consultados en temas de primerísimo nivel. Sí. En temas de salud pública, en temas de política internacional, de seguridad, en aspectos jurídicos. Es decir, Uruguay es visto como un país que toma su política exterior muy en serio y claramente es esa visión geopolítica de un algodón entre dos cristales que se decía antiguamente de Argentina y Brasil. Porque claro, Argentina y Brasil iban al choque siempre. ¿Por qué? Porque están compitiendo en automóviles, están compitiendo en agro, están compitiendo en liderazgo regional. O sea, son dos aliados díscolos y que están destinados a enfrentarse. Y es Uruguay y Paraguay que incluso geográficamente ponen ahí algunos paños de contención. Bien, y vemos entonces a nivel nacional con las palabras de Orsi. ¿Brasil es nuestra China? No la pelees. Duro. A ver, que Brasil hoy por hoy es, dentro de América Latina, a mi entender, la potencia regional y el liderazgo regional, y que Lula se ha embanderado con esa tarea, no hay dudas, es una realidad. Ahora, que sea nuestra China, me parece... No le encuentro cuáles son los puntos de comparación. Ok.
me gustaría analizar qué interpretación le quiso dar Orsi cuando dijo eso. Desde el punto de vista comercial, supongo, ¿no? Yo voy a quebrar una lanza Pero por esa incluso frase desde igual. el punto de vista comercial me cuesta un poco porque que los productos no son similares, la dependencia... Es más, Brasil a mí me parece mucho más importante que China. Sí, por supuesto. Porque por la distancia geográfica. Por la, Claro. por la cooperación. Bien. Es decir, si uno analiza los fondos de cooperación, hace unos años la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional había realizado un informe donde decía, no, China es el principal socio en la cooperación internacional. No, no es cierto. O sea, lo que viene del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur para la reducción de las asimetrías es mucho más de lo que viene de China. Es decir, Brasil y China tienen, para mí, de mi perspectiva, muy humilde, puntos en contacto. Son dos países que tenían una base de pobreza extraordinaria. O sea, si uno analiza la disminución de la pobreza en el mundo en los últimos 20 años, se explica por 2 o 3 países: India, Brasil y China. O sea, quizás además hicieron saltos económicos bien interesantes a niveles industriales. Tienen una cuestión de ser un poco esos líderes del sur global, esos intentos de llevar adelante las relaciones internacionales desde el sur, casi que renovando los principios fundacionales de la conferencia de Bandung, es decir, esa cuestión de que Turquía, Brasil, Sudáfrica, Angola, Etiopía, India y China puedan participar en el Concierto de las Naciones, no como espectadores. Por eso quizás hay ciertas similitudes, obviamente a la distancia, ¿no? O sea, Brasil nunca va a tener lo que se llama en ciencia política la capacidad de agencia de China. Primero porque China tiene 1.000 millones de habitantes, porque China representa el 19,9, casi el 20% de la producción mundial, y Brasil es pequeño global player, pero que aspira a ser un líder del sur global, al igual que ya lo es China. Es que para mí la frase tiene sentido si lo analizás quizás en términos de regiones. Que Brasil sea para América del Sur lo que China es para Asia. Ahí podría quizás cobrar un poco más de sentido, pero incluso por ese lado me cuesta un poco. Con un ojo solo tiene sentido. Entonces, sí, cuesta. Pero porque cuestan, sí, en realidad comparar países que tienen historias distintas, que tienen trayectorias distintas. Es difícil. Hay puntos de encuentro, tiene sentido, no es una frase disparatada, pero cuesta encontrarle ahí un poco la vuelta. Bien, Enzo. Respuesta del PIT-CNT frente a este acuerdo de libre comercio. Chan, chan, chan. A mí me parece que todo aquel que critica que el comercio uruguayo y tanto de Latinoamérica, Sudamérica, en este caso Mercosur, llegue a Europa, no tiene sentido. O sea, la apertura comercial me parece fundamental. En mi caso yo digo que tiene que ir a más todavía. O sea, es imposible estar en contra de esto. Y aquel que opina o piensa que va a perjudicar al país que salgan productos uruguayos al mundo, bueno, me parece que no tendría mucha coherencia con lo que es no tanto la economía nacional como la economía internacional. Entonces me parece que hay que aspirar a estas cosas. Por eso yo digo, me parece que hay que ir a más todavía. Que ya hay que pensar un segundo, tercer, cuarto paso de seguir ampliando el comercio, de seguir abriendo a más privados que logren entrar en el comercio y en el mercado y que puedan llegar a exportar. Por eso no se puede partir una base de que los que están no reconocerlos. O sea, los que están hay que sumar y que haya más todavía comerciantes que puedan integrar este acuerdo, ¿no? Igual de todas formas, creo que la crítica del PIT-CNT y de todas las centrales sindicales del Cono Sur y de todas las centrales sindicales de Europa iba un poco más allá. Ellos, una de las cosas que critican, yo estuve leyendo los comunicados, es complejo posicionarse en contra, a mí me sorprendió que salieran tan rápido primero en contra del acuerdo, pues quizás alguno esperaba que estuvieran en contra de partes del proceso, de partes del acuerdo, pero salieron diametralmente en contra de todo el acuerdo, eso fue duro, eso costó. Cuando alguno lo tiene 100% aceptado el acuerdo, ¿no? Aparte de eso, todavía no teníamos el texto, teníamos todo el sistema político a favor, la verdad que fue una señal un poco dura, pero de todas formas es verdad que hay cuestiones que dicen que tienen bastante sentido y que a mí me despertaron alarmitas. Por ejemplo, ¿es real que en ningún momento de los 25 años de negociaciones se sentaran en una mesa con la principal central sindical del país para discutir de este acuerdo que va a tener que ver con inversión extranjera directa, que va a tener que ver con creación de nuevos puestos de trabajo, que va a tener que ver con mayores exportaciones, mayores importaciones, lo que va a ser el movimiento del puerto, por ejemplo? No sabemos en realidad porque fueron negociaciones diplomáticas y
son cuestiones de reserva, pero me interpela realmente que se hayan pasado 25 años de negociaciones y en ningún momento ningún gobierno haya dicho centrémonos a conversar con el PIT-CNT. O, por ejemplo, con las centrales sindicales del Cono Sur a nivel de Mercosur. ¿Qué tendrían que conversar? Y bueno, pero si es una medida que le va a afectar a los trabajadores, ¿por qué conversás con los empresarios y con los trabajadores no? No, pero digo, a ver, ¿afectar en qué sentido a los trabajadores? Si se crean nuevos puestos de trabajo, bajo qué condiciones, si se pierden, van a haber empresas que se van a ver afectadas, otras que no, otras que se van a ver beneficiadas. Si se crean nuevos puestos de trabajo, ¿bajo qué condiciones? No, está claro, me parece que ya sería muy limitar o delimitar mucho lo que es el tratado con la Unión Europea. Bueno, pero hablar no es conceder capacidad de decisión, simplemente puede ser una información. Es una señal, y es una señal no menor. Por eso, de vuelta, el comunicado de PIT-CNT tiene quizás partes más complejas que otras, más polémicas que otras, pero el reclamo básico de no me sentaron en la mesa me parece más que válido. O sea, igual abordarlo de esa forma me resulta difícil de creer, porque en estos 25 años el PIT-CNT no tuvo la iniciativa de acercarse a determinado gobierno y proponerle diálogo. O tenían propuesta como para hacerle llegar, porque si no, entonces es para participar en la negociación o para participar en la mesa. No, participar en negociaciones es un montón porque en realidad eso es lo que cumplen los diplomáticos, pero de Entonces- vuelta, sentarte en la mesa, mantenerte informado. Es responsabilidad del gobierno convocar a los actores que salen a ver involucrados de una política que se va a empezar a aplicar. Incluso yo lo amplío un poco más. Hay un autor que hablaba de que las personas tenemos unidades naturales. La vecindad, que es donde más o menos el barrio, el trabajo y el estudio. Es decir, eso lo hablaba, por ejemplo, acá en Uruguay Metol Ferré, la necesidad de aunar a las comunidades naturales del ser humano, más allá de los partidos políticos, que estaría bueno que hubiera habido, por lo menos, no informaciones directas, pues no se puede, pues una cumbre diplomática, pero sí quizás tener en cuenta la opinión de las universidades públicas y privadas, de las cámaras empresariales y también de los sindicatos, que incluso el viejo Metol Ferré siempre decía que el paso hacia la unidad continental, el paso hacia el desarrollo de los estados sudamericanos, de ese gran pacto ABC o ese gran estado continental, era la mancomunidad de esas grandes unidades naturales. Nos venimos porque hubo Hubo un pequeño tema técnico. El día uno felicita al técnico, se rompen las cosas. Todo. Pero bueno, tenemos a Emi detrás de cámara, es un cohesión a todos siempre, así que seguimos dándole para adelante, Enzo. No, a ver, yo estoy de acuerdo con que cuanto más gente participe en las cuestiones de estar informado de lo que va a hacer, me parece que está bueno. Pero de ahí a sacar un comunicado diciendo que está en contra por ello, es un ruido bastante grande. Si analizamos el comunicado que saca el PIT-CNT, hay partes complejas, las podemos hablar ahora, pero hay partes que tienen sentido, y para mí una de las partes que tiene sentido es, flaco, 25 años de negociaciones, soy la principal central sindical de tu país. ¿Cómo puede ser que no me haya llamado a la mesa ni una vez? Okay. Después, otras cosas que dice. En un momento habla de que cuestionaba, bueno, un poco el exportar a Europa y el producir y el medio ambiente. El aumentar las exportaciones, el generar este tipo de acuerdos, lo que te va a generar es, por ejemplo, mayor ingreso de divisas, mayor flujo de divisas, que es lo que precisás para realizar políticas públicas, para transformar tu país. Entonces, me cuesta que la central sindical esté en contra de eso. Igualmente, hoy se ve que es diciembre y uno está como muy generoso en esta vida. Quebraste una lanza por Orsi, ahora te estoy viendo por quebrar una lanza por el PIT-CNT. Estoy muy feliz igual, a ver. Y que un Me liberal, cuesta un montón. y que lo haga un liberal conservador, convencido. Atentos. Atentos. A ver. Habla un liberal conservador. Orgulloso. Creo que hay algo que en sociología que se llama el principio de conservación del individuo, del colectivo y de la institución. Y del principio de preservación del statu quo. Es decir, ¿qué pasa? En general a las personas nos cuestan los cambios, y cualquier nuevo cambio es visto como un detrimento de mi institución. Entonces, en general, las centrales sindicales de todo el mundo, tienden a ser muy resistentes, muy combativas a los cambios, y quizás es su rol. Es decir, su rol es estar parados en la vereda de enfrente, a veces tirando piedras. Nos guste o no nos guste, yo creo que se pueden tomar medidas más proactivas, como cuando las centrales sindicales alemanas se sentaron a discutir productividad con las gerencias generales, pero no es algo que me enoje ni que me disguste. Creo que es el rol de los sindicatos defender lo que ellos creen que es el real beneficio de los trabajadores. A ver, que
cuando se produce un tratado de libre comercio, se produce un cimbronazo de reajuste de los factores productivos, es real. Pero cuando uno habla de reajuste de los factores productivos, que debe hacerse para generar un uso más eficiente de los mismos, obviamente hablamos de creación de puestos de trabajo y de pérdida de puestos de trabajo. Y uno obviamente tiene que pensar en esa familia que quizás gana un salario mínimo, cierra la empresa y en esos meses que está en el proceso de la reconversión, capaz que pasan hambre. Entonces, obviamente uno entiende la sensibilidad epidérmica quizás de la central sindical, porque está en su rol. Y cosa que me parece natural, así como los empresarios, el sector exportador debe estar tomando champán todavía y algunos miembros del sector importador deben estar llorando en la catedral, o sea, parte de la vida. Sí, el tema es que también, a ver, yo entiendo y comparto y tenés razón y por eso de vuelta el tener que sentarlos en la mesa en el momento de negociar, o al menos mantenerlos informados, pero también hay como que toda una pata del acuerdo que no estás viendo, por ejemplo, con el aumento de la inversión extranjera directa y la posibilidad de generación de nuevos puestos de trabajo. Esos son puestos de trabajo de calidad, son puestos de trabajo probablemente vinculados al área de servicios, que Uruguay está cada vez mejor posicionado, que le da trabajo a jóvenes, que da trabajos de calidad, y te me estás poniendo en contra de una. Es complejo. Te vas a arrepentir igual, en algún momento. No vos, digo, la central sindical, pero siempre se terminan arrepintiendo. O sea, yo que llegué a leer los diarios de cuando se creó el Mercosur, pero decían que era el acabose de la economía uruguaya, íbamos a hundirnos en las profundidades del Averno. Y hoy en día, por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, ¿vieron el garoto? Sí. ¿Vieron ese...? Que no es un chivo, una publicidad. No es un chivo en publicidad. Si no, eso, Garoto, pagá. Paganos, Garoto. O mandá unas casitas para que la caja me conformo. Con la caja me conformo. Eso es un símil chocolate que lo creó una empresa europea y lo produce Uruguay. No es chocolate, es una especie de pasta y eso va a complementar el sistema productivo de Brasil. Obviamente, eso lo permite el Mercosur. La poca industria a veces a nivel de género, a nivel de tela, depende muchas veces de las cuotas que nos permite Argentina exportar. Es decir, el cimbronazo viene, duele, como la vacuna, pero como decía Margaret Thatcher, a veces hay que dar la vacuna. Que la tenés de fondo de pantalla. Obviamente. A veces hay que dar... A veces uno... Es real. Ay, no, pues Es real. O sea, a veces hay que poner la aguja ahí. Pero el tema es que, como decía la calle, a veces hay que pasar un poquito de anestesia. Quedó no nadada. ¿Estás bien? Puedo seguir. ¿Quién pondrías de fondo de pantalla? No, a nadie. Yo tengo una playa. Sí, no, mucho más tranqui. Sí, no, a nadie. Bien. Bueno, nos desviamos un poco. Sí, pero volvamos. Pero la conclusión, entonces, ser sindicalista es ser un palo en la rueda. No debería serlo. Pero es A lo ver, que me ha quedado de lo que has comentado. Si uno estudia la historia del movimiento sindical, uno puede, yo sé, desde los rompemáquinas de principios del siglo XX hasta, Pero usted que difiere igualmente el siglo XX con el mundo actual y ahora ser sindicalista. ¿Qué sirve? Yo creo que depende Para mí, también del país, ¿no? defender la productividad, defender el salario de los trabajadores y defender la producción nacional. La necesidad de tener una burguesía nacional que produzca Una con burguesía. trabajadores Tan- que tengan buenos niveles de ingresos. No, raro, Alejandro. Habla de burguesía, de decir proletariado, ¿no? Un tipo multifacético. Pero ustedes porque se encasillan. Un momento. A ustedes los ídolos los matan a ustedes. ¿Cómo no? Sí, la burguesía. está muy interesante, igual, ojo. Y obviamente defender eso, la producción y el salario. No, ¿Estás bien? No, yo estoy excelente. Me parece que depende de los países la función que cumplen los sindicatos, ¿no? Claro, todos somos ignorantes en distintas cuestiones, yo en un sinfín de cosas, pero yo he escuchado acá a distintos partes de los movimientos sindicales decir que firmar un TLC es vender el país, ¿viste? Entonces, me parece que ahí hay una ignorancia. No creo que lo hagan por maldad. Estoy convencido que no lo hacen para hacer un palo en la rueda, ¿viste? De por sí. Yo creo que realmente ellos están convencidos de que están defendiendo a los suyos, y los suyos son los trabajadores que representan. Y creen que es la mejor forma de hacer estas declaraciones o ir con las posturas que ellos piensan que va a beneficiarlo. Pero no, firmar un TLC no es vender el país, ni mucho menos. Yo qué sé, yo estuve en Estados Unidos y sé charlando con distintos dirigentes de sindicatos de Estados Unidos que funcionan muy distintos al Uruguay, muy distintos. Realmente
De hecho, hasta tienen fondos de inversiones. Pero tienen participación en las acciones de las empresas. Exacto, también. Y yo que sé, me parece que también habría que visualizar un poco cómo funcionan los sindicatos en otras partes del mundo que funcionan muy bien y defienden muy bien a sus trabajadores. Y capaz que se podría ver una nueva innovación a Latinoamérica que está un poco atrasada con un poco esa visión quizás más ochentera, ¿no? Pero quizás ahí te tiro un palo, o sea, uno necesita sindicatos del siglo XXI, pero también necesitamos empresarios del siglo XXI. Sin duda, por Es supuesto. decir, el empresario a veces latinoamericano está adscrito a los modelos del siglo XX, Pero porque está mientras más le acostumbrado. pueda patear al trabajador mejor. Estoy de acuerdo, pero es por lo que yo decía un poco hoy. Está acostumbrado Están los a dos que, actores a que el Estado también atrasados. haga un beneficio para Exacto. que esa persona esté ahí instalada. Y acá ya tenemos empresarios que tienen beneficio con todos los gobiernos que pasan de turno y están instalados y crecen, pero no dejan a nuevos actores de la parte privada a participar del mercado. Entonces, no solamente es cuestión externa, sino interna también. Por supuesto que ayer, Alejandro, digo, de la parte, una vez piensa que defender al mercado o el capitalismo es defender a un empresario, y no es así. No. Es defender a todos los privados que quieran participar del mundo empresarial y también de los trabajadores. Bien, yo voy a la otra pata porque acá con este acuerdo las regiones reafirman su compromiso con los valores democráticos, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Esto es fundamental, en una época en donde el Medio Oriente está muy convulsionado, los valores no son los mismos que Occidente. Acá priorizamos la libertad, la democracia, entonces creo que también por ese lado tiene un valor fundamental. Ale, ¿tú qué opinas? A mí me subleva un poco. ¿Por? O sea, a veces me subleva un poco el doble discurso de algunos estados. Que Francia hable de defensa de la democracia y el Estado de Derecho, cuando mantiene todavía vínculos cuasi coloniales con África, me parece poco serio. Okay. O sea, cuando hay estados que han generado tantos daños a otros países y nunca han tenido ni siquiera la decencia de sentar la plana mayor del Estado y pedir disculpas en forma retroactiva por los hechos sucedidos. O sea, sí, la Unión Europea me genera esa contradicción a veces. Es decir, si bien creo que ha dejado de ser esa bandera de la defensa de los valores de Occidente, no los está defendiendo, lo vemos en Ucrania, también la interrogo donde hay estados que en realidad no tienen valores occidentales para la gente blanca. Y la gente linda y de ojos celestes, y para la gente de otro olor de piel no tienen valores occidentales. Igual no lo veamos a la Unión Europea en el enfoque nacionalista. No. Estamos hablando de que la Unión Europea tiene carácter supranacional que difiere, de verlo individualmente. Sí, por otro lado, sí está bueno que en los modelos de tratados de acceso preferencial al comercio se incorpore una especie de cláusula democrática, que ahora no es nueva, si la memoria no me falla, y rara vez lo hace, lo hizo con Chile anteriormente. Es decir, en el anterior acuerdo con Chile ya se aplicó un poco estos nuevos parámetros de acuerdo a la Unión Europea. Pero no podía dejar de decir el tema de que a veces, los estados, porque defienden intereses y no son morales, como decía Hans Morgenthau, pueden darse ese privilegio del doble discurso. O sea, Morgenthau, ¿qué te dice? El Estado es racional. El Estado tiene que defender sus intereses y su supervivencia. Entonces, la democracia, los valores occidentales, a veces para los Estados son una carta de juego cuando sus intereses están alineados, y cuando no están alineados, a veces los dejan un poco de lado. Es simplemente un palo para pelear. Bien. Profundo. Me gusta así esa perspectiva, esa postura. Me encantaría que nos pusiéramos a debatir del tema de los intereses de los estados y si realmente los estados tienen intereses per se o si son los actores sociales dentro del estado los que tienen intereses y el que tiene más poder es el que lo termina haciendo. Si traen coca cero, yo sigo. Bueno, Y lo discutimos. pero volviendo a la pregunta, La parte voy a dar una que segunda parte hablando de los intereses de los estados y las teorías de las relaciones internacionales, me interesa un montón. Pero yendo a lo que decía Vale, yo creo que esta cláusula un poco es esa señal que quiere dar la Unión Europea para con el mundo, de decir los valores occidentales siguen vigentes, el orden liberal no ha muerto, sigue estando acá, nosotros lo seguimos defendiendo.
es una realidad que la Unión Europea se ha visto muy golpeada en los últimos años. Tenés el Brexit, tenés un Trump que ha sido reacio a ella, tenés la guerra ruso-ucraniana, la guerra comercial entre China y Brasil. Y muy flojito también en declaraciones, ¿no? Defendiendo valores occidentales. No, es que en realidad para mí, por ejemplo, con esto del acuerdo, es una manera que ellos tienen de defender ese status quo occidental que ellos defendieron desde la Guerra Fría, por ejemplo, en adelante. ¿No después crees de que la ha Guerra estado un poco Fría. imparcial últimamente? ¿En qué sentido, por ejemplo? No, con esta especie de, por ejemplo, con Ucrania-Rusia o también con otro tipo de Ellos lo que hacen con conflictos. Ucrania y Rusia es decir que Ucrania se vio invadida y defienden por ese lado. La soberanía. Claro. Sí, a mí me ha bastado, no creo que ha bastado la Yo discusión de la coincido Unión igual Europea. contigo. Porque la he visto por lo menos muy floja con la defensa de los valores occidentales y siento como que ha tratado de sentar esas negociaciones con la parte oriental y dejando un poco de lado cuestiones de derechos humanos que me parecen fundamentales, Quizás por lo menos no- para nuestra visión. Bueno, de ahí el doble discurso que hablaba Alejandro hoy, también que hablábamos, por ejemplo, con el tema del medio ambiente. Es una realidad que hay un doble discurso que la Unión Europea se lo puede dar porque es una potencia mundial, pero dejando de lado eso, creo que el fin que tiene el acuerdo con el Mercosur es ese. Independientemente de las decisiones o de las declaraciones que puedan tener en otros temas, yo creo que ellos utilizan el acuerdo del Mercosur a nivel geopolítico como una manera de decir, sigo acá, sigo siendo un actor importante, sigo siendo la tercera, creo que, o la segunda economía del mundo y quieren, esto es lo que hablábamos hoy de la autonomía estratégica. La Unión Europea necesita posicionarse globalmente para no quedar relegada con una China y un Estados Unidos que están cada vez más fuertes. Y no hay un tema, yo considero que la Unión Europea ha claudicado en los valores occidentales, no los ha defendido ni en la discursiva. Porque, a ver, dar un discurso precioso es fácil, pero ni siquiera ha hecho eso. Y uno recuerda, es el espíritu de Lepanto, la principal batalla del siglo XVI, 1571, cuando la Liga Católica se enfrenta a los musulmanes ante la posibilidad de que Europa caiga bajo el mando musulmán. Ese espíritu de defender los valores occidentales, incluso con la vida, la Unión Europea ni siquiera lo ha intentado con Ucrania. O sea, porque la invasión de Ucrania es una invasión al mundo occidental. ¿Sí? Y cuando entendamos que los valores de Occidente son los valores de la libertad, son los valores de la igualdad, son los valores de la fraternidad, de los derechos humanos, bajo un principio incluso cristiano, porque los derechos humanos solo pudieron concebirse en el mundo judeocristiano. O sea, uno lee libros jurídicos en China y ellos no entienden el concepto de derechos humanos, porque para entender el concepto de derechos humanos hay que entender que el humano tiene un valor primordial, y para entender que el humano tiene un valor primordial hay que entenderlo como una creación de Dios o de la deidad en la que cada uno crea. Intrínseco al ser humano. O sea, Exacto. De hecho, cuando son del humano. Exacto, en el caso de China, como ellos creen en el colectivo, no tienen el menor prurito en pasar la cuchilla cuando sea necesario. Pero me intriga igual esto que dicen, ¿en qué momento sienten que la Unión Europea y ahora la Unión Europea per se, ¿no? De estos personajes que han emergido, ¿está bien dicho emergido? Sí. De la extrema derecha, como una Le Pen, como una Meloni, ellas sí han tenido discursos bastante contrarios a lo que han sido históricamente los valores occidentales, pero desde la Unión Europea, organización, ¿ustedes sienten que ha habido falencias en la No sé si defensa fa- de los valores? No sé si va falencia, la noto muy débil. Muy light, sí, muy suave. Es como una Coca cero sin efervescencia y con el Por ejemplo, cubito de hielo derretido. Con el caso Rusia-Ucrania, ¿en qué sentido? En realidad yo creo que se ha parado bastante firmes y han dejado un montón de plata, por ejemplo. Factos. En un momento en el que... Tendrían que haber hecho un gesto que podía haber parado la guerra. apoyar a España, a Ucrania muchas veces antes que priorizar los propios intereses nacionales, cuando tenían un gas que subía a precios descomunales y seguían dando sus apoyos. Un par de a Ucrania. meses. Pero le faltó el Pero hoy en día sigue. Pero le habiendo faltó el apoyo gesto, económico. le faltó el gesto fundamental. ¿Cuál es? Que podía haber parado la guerra. A ver. La incorporación de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico ¿No te Norte. parece que hubiera sido peor eso? No. Es un poco contrafáctico. Yo creo que... No, obviamente. Sí, ¿cuándo fue? Fuego. Claro. Sí, Brasil. Justamente para mí lo que los detenía de incorporarla a la OTAN era justamente eso. Pero ojo, a ver, tuvieron casi 5 meses, capaz que eso sabe más del tema yo, 4 o 5 meses cuando Putin tenía los ejércitos apostados. Si le hubieran incorporado
Rusia no se hubiera atrevido a ir. O sea, es historia contra los hechos, ¿no? Es contra Pero en realidad nunca nadie se hubiera imaginado antes de febrero de 2022 que Rusia efectivamente iba a invadir Ucrania. no hubo Sin embargo, estudios, lo hubo hizo. mucha gente lo decía. Nadie creía que Putin Nadie iba a dar creía el que efectivamente paso. lo iba a hacer. Pero lo hubieran incorporado a la OTAN. Yo la verdad soy muy contrario a lo contrafáctico. No me gusta hacer suposiciones, lo que no sé qué voy a ocurrir. Ni hablar. Pero voy a corromperme mis creencias, ¿verdad? Pero yo siento realmente, sin ser un fiel defensor, porque esto con Trump no hubiera pasado. Yo creo que... Y con Angela Merkel tampoco. Pero es historia contra los hechos. Sí, empezar año nuevo. No, pero quiero aterrizar en que dejen un mensaje para quienes los están mirando respecto a lo que significa este tratado y, bueno, también en la importancia que va a tener en las nuevas generaciones. Comenzamos con Ailén. Ok. Adelante. A ver, el cierre de las negociaciones del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur es un paso importantísimo para ambas regiones. Sí. Es una señal fuerte para el mundo. Son dos regiones que tienen dos economías muy potentes cuando las miramos en su conjunto. Es una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Esto va a favorecer económicamente al Mercosur. A Uruguay le va a garantizar un mejor acceso a los mercados europeos, que no es menor. La Unión Europea es el tercer destino de las exportaciones uruguayas. Tenemos que abrazar esta idea, tenemos que cuidar de todas formas a nuestros productores, apoyarlos, a aquellos que se puedan ver perjudicados, pero abrazar la idea de que justamente con mayor comercio, con mayor libertad, con mayor fluidez de divisas, ingreso de divisas, vamos a poder generar las políticas transformadoras que el país precisa para seguir desarrollándose. Así que este tipo de acuerdos tenemos que abrazarlos, tenemos que promoverlos. El de la Unión Europea con el Mercosur es uno, pero se vienen más. Tenemos que usar el Mercosur como plataforma de inserción internacional. Uruguay tiene mucho mayor poder relativo cuando negocia con el Mercosur que cuando negocia solo. Tenemos que pensar en un China, tenemos que pensar en una, en otros países asiáticos, por ejemplo, que son destino de nuestras exportaciones, y negociar con esos países, con el Mercosur, para poder lograr mejores condiciones. Y no tratados de libre comercio como hablábamos hoy, hacia el tuntún, simplemente bajar aranceles. No, tratados de libre comercio que comprendan cláusulas democráticas, que comprendan cláusulas medioambientales, que bajen aranceles, pero que también faciliten el acceso a los mercados en el sentido más amplio. Sí, eso es un punto importante porque la integración es un proceso. Entonces, como tal, no sé vos quién se rió por ahí. No, de verdad. Como tal, engloba muchas áreas, muchas aristas, no solo la económica. La cooperación, por ejemplo, para un país en desarrollo es fundamental, Sí. y sobre todo si lo hacemos con países del sur global. Sí, tal cual. Ale, te doy paso a ti para tu mensaje. En primer lugar, hay que celebrar esta cuestión de la realización de tratados de libre comercio que se dicen de nueva generación, es decir, aquellos que no solo disponen cláusulas de apertura bilateral al comercio con reducción de aranceles. No obstante, creo que el Mercosur debe avanzar y debería ser un tratado de libre comercio con la Unión Africana. Debería ser, obviamente, con la Unión Africana. O sea, África en algún momento, en 30 o 40 años, va a empezar a consumir carne, leche, especias, etc. Y se las tenemos que vender nosotros. También deberíamos hacer un tratado de libre comercio con la ASEAN. Es decir, hoy en día el mundo se mueve por regiones. Los paladines del aperturismo unilateral lo único que buscan es un sistema de negociación por fuerza y no un sistema de negociación por reglas. O sea, yo puedo negociar poniendo un puño sobre la mesa, como buscó quizás hacer Trump, o puedo negociar en base a reglas, en base a derecho. Creo que el Mercosur, con sus falencias, le permite a Uruguay una plataforma internacional de negociación más fuerte y negociar bloque a bloque Mercosur, Unión Europea, Mercosur, Unión Africana, Mercosur, Liga Árabe, Mercosur, ASEAN, me parece que es el futuro. Enzo. Cortito nomás, digo, es un poco lo que yo había dicho, comparto tanto con Alejandra como Ailén. Me parece que es celebrable el tratado. No habría que quedarnos acá, ir por más, no solamente con mayores actores del comercio, sino también invitando a que se abra aún más la economía. Y bueno, me parece también que se abra la matriz productiva del país es muy interesante. No dejar por atrás o de lado la industrialización, que me parece fundamental, capaz que porque a veces nos centramos mucho con las exportaciones del país y que va a quedar muy fortalecida por ese lado, pero que
también se abarque todos los tipos de economía que pueda existir en la región y nada, celebrarlo y que exista más. Como último, capaz un cierre en general del programa, pero agradecerlo tanto a Alejandro como a Ailén, que fueron quienes van a cerrar el ciclo de este año, y que bueno, ha sido un placer también con Vale haber compartido todos estos programas de debates que han sido muy enriquecedores para nosotros, para la gente también que participa, y que nos han también puesto ideas de cuestionamiento, ¿no? Que es fundamental. Me parece que somos personas muy jóvenes, que por más que tengamos nuestras visiones y nuestra opinión propia, también se va moldeando y se va modificando, escuchando a otras personas también que tienen ideas muy interesantes. Así que nada, agradecimiento sobre todo. Bien, y yo respecto a esta temática, lo que quiero agregar es que estoy muy contenta de que esté Milei también. Viva la libertad, carajo. Porque se puede dar un escenario... Lo impone mimoso Milei. Sí, no, se puede dar un escenario en donde Milei pueda negociar, bueno, la firma de él, pero si el Mercosur se flexibiliza. Y me parece fundamental que no se abandone esta discusión, que se siga fortaleciendo. Entonces me parece que en ese ámbito está muy bueno, porque el Mercosur, si bien ahora, después de 25 años de negociaciones, logró este cierre técnico de negociaciones con la Unión Europea, es una realidad que ha estado completamente estancado, obsoleto es lo que ha dicho Milei, lastre es lo que ha dicho Lacalle Pou en su momento también, y es un sentimiento que sí que todos tenemos presente, todos quienes estudiamos también el tema de la integración regional, vemos que está completamente estancado, que en el Tratado de Asunción, por ejemplo, se establece que va a ser un mercado común, y no lo es. Está en una zona de libre comercio con atisbo de unión aduanera, pero no lo es. Es la zona más proteccionista del mundo. Sí, y creo que está bueno también el tema de la unión con la Unión Europea, valga la redundancia, porque nos puede servir de ejemplo. La Unión Europea es un ejemplo de integración profunda, donde tiene derecho comunitario, y nosotros no nos vemos ahí posicionados en el derecho internacional público simplemente. Y está bueno esto de que se tome esta cercanía para nosotros poder seguir avanzando, porque en definitiva la Unión Europea es nuestro hermano, ¿no? Es nuestro hermano a nivel de valores democráticos. Así que bueno, esto como mensaje final. Agradecerles, estoy muy sensible porque es el último programa del año. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre presentes. Esto ha crecido un montón. Felicitaciones a Vértice, a Juca, a Emi, a Esteban, a todos los que estuvieron ahí. Ahora también hay un nuevo espacio. Les mando un beso grande, chicos. Y bueno, nos despedimos con la música de Vértice. Ay, me pongo mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice en el aire.